Antes de introducción a la ingeniería electrónica voy a proceder a hacer la práctica virtual. Ya ustedes recibieron por ahí un video, pero para los que no están acá en Mérida, pues para que puedan tener la oportunidad de hacerlo en sus respectivas sedes. Aquí tenemos protoboard, 4 resistencias interconectadas, ¿verdad? Una fuente de tensión de continua. Entonces vamos aquí a observar lo siguiente. Tengo una resistencia, esto es un solo nodo, así que este punto es este mismo punto, resistencia marrón, negro, marrón, luego aquí entra todo esto, es un solo nodo, y a este punto está conectado esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia. La resistencia esta es amarillo, violeta, marrón, ¿verdad? Y llega a este punto, de aquí sale y se conecta con este punto una resistencia marrón, naranja, marrón, ¿verdad? Ya les voy a decir para qué son los colores. Y de aquí viene a este punto a otra resistencia que es verde, azul, marrón. Hay una cuarta franja que puede ser plateada o dorada. Entonces, ¿qué son esos colores? Venimos para acá. Hay un código de colores, donde las primeras 3 franjas dicen cuánto vale la resistencia. La cuarta franja es de tolerancia. Si es plateada es 20%, si es dorada es 5%. ¿Cuánto vale la resistencia? Está en las primeras 3 franjas. Entonces, esas franjas tienen colores como les he dicho. Si es negro vale 0, si es marrón vale 1, si es rojo vale 2, naranja vale 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9. Entonces, veamos la resistencia aquí. Esta resistencia, ¿verdad? Es una resistencia verde, azul, marrón, dorada. Entonces, eso es 5% y en las 3 primeras está el valor. Verde es 5, azul 6, marrón es 1. Entonces vengo para acá. Verde, primero 5, azul 6 y el tercer dígito es la potencia de 10, marrón 10 a la 1. Entonces esto es 5, 6 por 10 sería 560 ohmios. De esa manera, con los colores que les dije al principio, llegamos a que aquí, esta resistencia, esta vale 100 ohmios, esta vale 470 ohmios, esta vale 130 y esto vale 560 ohmios. Aquí las tendríamos, ¿verdad? En ese orden, 100, 470, 130, 560. ¿A qué equivaldría esto? Equivaldría a este circuito que tenemos acá. ¿Ve? Yo lo voy a alimentar, aquí está la resistencia de 100 ohmios, 470, 130, 560. Estas 3 resistencias están conectadas en paralelo. ¿Cuánto vale el paralelo de esas 3 resistencias? 1 sobre el paralelo o 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de esa resistencia. 1 sobre 470, 1 sobre 130, 1 sobre 560. Esto da 0.0021, 0.0076 y 0.0017. Al sumar eso me da 0.0114. Eso es 1 sobre la resistencia del paralelo. Así que para tener la resistencia en paralelo, le aplico al inverso a ambos lados. Entonces me queda que la resistencia en paralelo es 1 sobre 0.0114, que es 87.71 ohmios. Entonces al final puedo considerar que el circuito es una resistencia de 100 ohmios conectada en serie con una resistencia de 87.71 ohmios. ¿Cuál es la corriente que pasa por ese circuito? Es 10 voltios, que le vamos a poner 10 voltios en la fuente. Veámosla acá, esta fuente que está aquí, aquí vamos a poner los 10 voltios, ¿verdad? Para alimentar, entre 187.71 ohmios. Esto me va a dar una corriente calculada de 0.053 amperios. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia de 100 ohmios? Llamémoslo el voltaje 1. Es 100 ohmios por la corriente, 0.053. Eso me da 5.3 voltios. ¿Cuál es la resistencia en el paralelo? Es 87.71 por la corriente, que es 4.64 voltios. Estoy conectando acá. Y aquí voy a hacer llegar la parte positiva de la fuente, que es este conector que está aquí, este cable. Por aquí van a llegar los 10 voltios, ¿ves? Y aquí tengo, ¿ven? Aquí llegó, este es este punto que está acá. Llegué aquí.
En la parte negativa va a llegar a la parte donde se unen las tres resistencias del paralelo. Entonces, aquí están las tres resistencias del paralelo, ¿verdad? Se unen aquí, en este punto. Entonces, aquí va a estar la parte negativa. Ahora voy a proceder a alimentar el circuito con 10 voltios. Voy a prender la fuente. Esta es una fuente regulada de corriente continua. La prendo. Entonces, ustedes ven, tiene 0 voltios. Voy a empezar a subirle hasta tener aquí 10 voltios. Voy subiendo. 6.7, 8. Ahí lo voy llevando hasta que llegó a 10 voltios. Ahora voy a proceder a utilizar mi voltímetro para medir el voltaje 1, que es el voltaje en la resistencia de 100 ohmios, y el voltaje 2, que es el voltaje en el paralelo, que las tres resistencias están al mismo voltaje. Vamos a medirlos. Tengo 10 voltios, donde aquí está el positivo de los 10 voltios, y aquí está el negativo de los 10 voltios. Ahora voy a medir mi voltaje sobre la resistencia de 100 ohmios, que me debe dar, según los cálculos, ¿verdad?, 5.3, y la resistencia del paralelo 464 voltios. Entonces, sobre la resistencia de 100 ohmios coloco acá mi tester, ¿verdad? Y aquí está mi medida, me está dando 5.28 voltios, ¿verdad? 5.28. Y sobre la resistencia del paralelo, ¿cuánto me da? Me da 4.55. Fíjese que este 4.55 está presente en cada una de las resistencias del paralelo, porque todas las resistencias del paralelo están al mismo voltaje. Hay una pequeña desviación del 0.05, ¿verdad? Voltios. Usted dirá, oye, profesor, ¿por qué no dio exactamente lo mismo? Bueno, tenemos ahorita un percance acá, ¿verdad? Que es que hay una pequeña desviación en la batería. La batería está indicando acá el tester que la batería está un poco descargada. Pero bueno, de todas maneras vemos que la tendencia es a los 5.3 en el voltaje de 100 ohmios, de resistencia de 100 ohmios, y a 4.6, ¿verdad?, en la resistencia del paralelo. De esta forma, pues fíjense, ¿qué era lo que yo quería que ustedes vieran con esta práctica, ¿verdad? Que lo que sale, lo que yo les puse en el trabajo, en los videos, lo que ustedes vieron, ¿verdad?, se ve que algo que está escrito sobre papel, pero viene de una realidad. Viene de una realidad. Ahorita son estas resistencias, pero en el mañana, en el futuro, pues van a tener ustedes equipos que van a estarse conectando en serie, en paralelo, etcétera, dentro del diseño que ustedes estén depurando, pues, y que estén aprendiendo a hacer. Por ahí hay un video donde también se les envió que quemamos una resistencia a propósito, pues, para que ya irles empezando a decir que los elementos se queman cuando son excedidos en su potencia, cosa que vamos a estar viendo en el segundo y tercer corte.